A continuación, para dar inicio al seminario, quisiera presentar a la expositora del día de hoy. La docente que impartirá la presente sesión es Natalia Tapia, profesora de educación diferencial, magíster en educación, mención dificultades de aprendizaje de la Pontificia Universidad Católica, certificada internacional en disciplina positiva en la familia, Positive Discipline Association, y diplomatura en educación emocional, planificación en el aprendizaje, diplomado en educación emocional y coaching para el desarrollo integral. Le damos entonces el paso a Natalia para que inicie con su presentación. Hola, muchas gracias, Trinidad. ¿Me escuchan bien? Dedito para arriba algunos de los que estoy, sí. Ya, súper. Primero agradecerles a todas y todos quienes se conectan. Somos muchos. Yo estoy muy contenta. Me encanta el ánimo con el que vienen, así que me dejó también muy motivada. Además, qué bonito partir este seminario, ¿no? Que tiene que ver con el vínculo, con un estado anímico tan alto. Bien, hay gente de todo Chile. Eso me emociona aún más esto de la educación online también ayuda a descentralizar, ¿no? Y poder llegar a muchas más personas. Y eso por lo menos para mí es un regalo y así lo considero. Así que espero que en este ratito que vamos a estar juntos podamos ir, digamos, construyendo también aprendizaje, reforzando cosas que ustedes quizás ya saben, quizás, digamos, teniendo alguna idea nueva de pronto, ¿no? Porque infiero que aquí hay gente que en su mayoría trabaja, de alguna forma está vinculada a la educación. Así que tenemos ahí eso también en común. Sí, bueno, como decía Trinidad, mi nombre es Natalia. Yo soy también profesora en educación diferencial, trabajo en colegios hace ya muchos años, así que desde aquí un poco centrarnos, ¿no? A la invitación de poder ir mirando este elemento de la vinculación, de cómo se va entendiendo, ¿no? De cómo podemos nosotros ir mirando esto y dice desde una aproximación práctica, porque les voy a compartir algunas estrategias en que podamos también ir revisando, probablemente algunas de esas quizás ustedes ya las practican, pero también, digamos, dando valor a aquello que a veces hacemos y lo hacemos tan seguido que a veces en la práctica se nos pierde, digamos, esta capacidad de concientizarnos que lo que hacemos tiene un objetivo y este objetivo tiene propiciar la vinculación, ¿ya? Desde esa perspectiva, entonces, y como decía Trinidad, yo voy a dejar al final unos 10 minutitos para preguntas, así que anoten, ¿no? Para que podamos ir, ojalá voy a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posible. Yo les pido que en eso, para que ojalá más compañeros y compañeras puedan participar en sus preguntas, que la pregunta sea muy precisa, muy concisa, para que entonces, como les digo, permita que podamos abarcar más de 3 preguntitas al finalizar. ¿Ya? Y a que se queden, así que mi labor también es mantenerlos motivados y motivadas para que se queden para el sorteo del curso que también dicto ahora en marzo, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de este seminario? Es que podamos ir comprendiendo ciertos aspectos teóricos generales de esto que se denomina vínculo educativo, ¿no? Y identificar entonces la importancia que tiene en el contexto escolar y pedagógico el vínculo y también ir adquiriendo algunas herramientas y estrategias súper prácticas, ¿no? Que fomentan entonces el proceso vincular en el contexto educativo. Si ustedes observan estas imágenes, ¿no? Van a poder apreciar que están situadas en el contexto escolar. Es decir, aquí hay una interacción entre estudiante y docente y también entre los estudiantes. Cuando hablamos de vínculo en el hecho educativo, hablamos de todos los actores que forman parte de la educación, ¿sí? El vínculo que se forja entre docentes, entre estudiantes, docente y estudiante, entre otros adultos formadores, ¿no? Equipos de apoyo, psicólogos, orientadores, eh, y demás, ¿no? Gente administrativa que también tiene relación en el día a día con el proceso escolar. La escuela
es un contexto macro, ¿no? Hay muchos actores que formamos parte de ese contexto y permitimos entonces que a través de nuestras interacciones se genere un clima, ¿no? Un clima escolar, un clima de aula específico que muchas veces puede obstaculizar o también puede fomentar los procesos vinculares. Siempre, por lo general, las investigaciones cuando hablan de vínculo, ¿no? Estas surgen en esta relación entre el vínculo del docente y los estudiantes, ¿no? Porque es en esa relación directa en donde se produce la enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Y por tanto, lo que se pide desde este paradigma de la vinculación en el contexto educativo es que el docente, ¿no? En este caso el profesor, pueda contribuir. Es más, dentro de su labor ya no está solo transmitir conocimientos, ¿no? Enseñar desde lo cognitivo, sino que también formar al estudiante en valores, en actitudes y favorecer con ello el crecimiento emocional y social. Y por ende, entonces, generar y producir aprendizaje, ¿ya? Entonces, la interacción social y emocional del docente y los estudiantes va mucho más allá de lo que uno antes tenía considerado. La interacción emocional entre el profesor y los estudiantes va a repercutir directamente en cómo se enseña y, por tanto, en cómo se aprende, ¿sí? En cómo se recepciona esa enseñanza. El vínculo docente, ¿no? Y las investigaciones así lo establecen, determina de manera muy, muy significativa, ¿no? La influencia que tiene en la conformación del clima de aula en una escuela, ¿ya? Si este clima de aula es adecuado o inadecuado, surge, ¿ya? O subyace de la calidad de relaciones vinculares que se tienen entre el docente y el estudiante. Es más, Juan Casasus, que es, digamos, una de las primeras personas que investiga fuertemente en Chile todo el proceso de la relación socioemocional en el proceso de aprendizaje, establece en una de sus investigaciones que la no atención a las demandas emocionales de los estudiantes por parte del profesor genera en los estudiantes, ¿no? Ciertas conductas que pueden estar más cercanas a un proceso de violencia escolar. O sea, que el estudiante sienta que lo que él demanda a nivel emocional no es atendido por el profesor, tiene un impacto significativo en su desarrollo emocional, ¿no? Como que muy equiparado a la falta de atención de las necesidades emocionales que puedan producir los padres frente a sus hijos. Entonces, este vínculo docente no es una moda, no es algo que apareció de la nada, tiene una base sólida científica que claramente surge desde las neurociencias cuando se nos da, eh, digamos, un espacio tangible a las emociones y cómo éstas influyen en el aprendizaje. Bueno, ¿no? Las emociones y el desarrollo socioemocional se trabaja, se aborda y se fortalece a través de las relaciones interpersonales. ¿Y qué relación interpersonal más diaria, más cercana, más continua, que es, digamos, la relación entre el docente y sus estudiantes? Cuando hablamos de vínculo, hay distintas perspectivas teóricas que pueden establecer ciertos tipos de vínculos. Si lo miramos desde la psicología, si lo miramos más desde el área, digamos, de las neurociencias, ¿no? Pero podemos establecer que no existe una forma única de vincularnos, ¿no? Y también entendemos, por supuesto, que hay formas de vinculación que son más positivas y sanas y beneficiosas que otras. Tenemos en el contexto escolar, ¿no? Siempre centrado en este escenario, un tipo de vínculo, ¿no? Que podemos denominar como aquel vínculo que es consistente y que es positivo. Consistente, que es algo que se da de manera periódica, ¿no? Que se da, que se construye, que se intenciona, ¿ya?
Y son los roles que, en este caso, estos roles vinculares que asume el docente y el estudiante, ¿ya? Y que esto responde a este nuevo estilo educativo que estamos hoy día viviendo, ¿no? A esta educación positiva, a este ingreso de la educación emocional en nuestra malla curricular, ¿no? En esta forma de poder nosotros centrarnos en la vinculación como eje de aprendizaje, ¿ya? También hay aquellos tipos de vínculo que también son consistentes, pero esta vez son negativos, ¿no? Es decir, generan, ¿no?, una obstrucción a tener una relación interpersonal sana, ¿no? Por lo general, en los contextos educativos donde hay mucha violencia escolar, donde hay un trato inadecuado, donde no hay relaciones interpersonales sanas, se genera este tipo de vínculo que sin duda es un escenario muy poco propicio al aprendizaje, ¿no? Porque en general, al estropearse, ¿no?, y al interferirse de manera negativa, mi interacción como docente frente a los estudiantes y entre ellos, digamos, probablemente tal, eh, hay muy poco espacio para poder generar entonces la entrega de un contenido óptimo y por tanto la recepción del mismo. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva se establece, ¿no?, que también lamentablemente en nuestra educación vemos contextos escolares en donde los tipos de vínculos son consistentes, pero son desde la consistencia y la denotación más negativa, ¿sí? Y también existe otro tipo de vínculo que son estos inconsistentes y débiles, es decir, que nosotros a veces los estudiantes perciben a un docente disponible, pero después ya no está tan disponible, ¿no? A un docente que intenta vincularse, pero que después es autoritario, ¿no? Tiene un trato a veces un poco inadecuado, entonces no hay claridad, ¿no? Y lo mismo entre los estudiantes. A veces hay días en que logran hacer actividades como comunidad de curso y en otros momentos se rompe eso y hay unas interrelaciones muy complejas, muy violentas entre los mismos estudiantes. Esa inconsistencia no hace que este proceso vincular, por tanto, no sea sólido, sino que sea muy débil, ¿no? Que sea frágil ante cualquier evento, digamos, distinto que se pueda generar en el que hace pedagógico, ¿ya? Una vez dicho esto, es importante entonces que uno siempre vaya tomando conciencia cuál es el tipo de vínculo que está forjando en, digamos, su quehacer profesional. ¿Estamos más cerca de los vínculos inconsistentes o más en los consistentes positivos? En el colegio, ¿cuáles tipos de vínculos predominan? Porque también existen, ¿no?, en un mismo escenario educativo distintos tipos de vínculos. Hay profesores, ¿no?, que son más tendentes a tener, por sus características personales, por su bagaje emocional, ciertos vínculos más positivos, otros algunos más inconsistentes. Pueden haber cursos, ¿no?, que son comunidades escolares muy sanas, de muy buena convivencia, otro que tiene muchas dificultades, pertenecemos al mismo colegio, ¿no?, pero tenemos variabilidad. ¿Por qué? Porque somos personas, ¿no?, y todos somos distintos. Y además, porque en esto influye enormemente el conocimiento de mi bagaje emocional. En el caso del docente o del adulto formador, el autoconocimiento de mis competencias emocionales, de mi mundo emocional, ¿no? La autoconciencia que yo puedo, digamos, tener, ¿no?, diaria frente a mi disposición emocional al momento de relacionarme con mis estudiantes, me va a permitir mejorar las relaciones interpersonales, mejorar los vínculos, que aquel docente que carece de conocimiento personal, que no tiene claridad de cuáles son sus fortalezas en el área emocional, que tampoco tiene claridad de qué es lo que entrega más allá, ¿no?, de la entrega de un contenido. Finalmente, ¿por qué es tan desafiante aquello y tan relevante? Porque nosotros, a diferencia de otras profesiones, ¿no? Nosotros trabajamos al 100% a través de una interacción diaria y consistente. Y a diferencia de otras profesiones también, nosotros trabajamos a partir de lo que somos, no solo de aquello que sabemos.
¿sí? También de cómo soy yo, de cómo yo me constituyo como ser humano. Porque un ingeniero trabaja a través de lo que él sabe, ¿no? Construye, modifica, por ejemplo, una estructura a partir de su conocimiento cognitivo. Puede ser una persona muy poco empática, pero ser muy eficiente en su trabajo, porque su trabajo no es interactuar con el cemento, con el material, con la construcción, con la viga, ¿no? Sino que construir. En cambio, nosotros trabajamos con otro ser humano al que no solo le entregamos contenido, sino que ya vimos antes que nosotros también colaboramos y contribuimos en su formación personal. Por tanto, no solo interactúo a partir de lo que sé, sino de lo que soy. Y es ahí la relevancia que toma esta temática y porque a mí me encanta verlos a ustedes hoy día aquí, porque sé que en cada uno está esta llamita de poder ir mirando, ¿no? Porque ustedes de alguna forma ya lo han vivido, ¿no? Ya internalizaron que yo cuando me voy a dictar una clase, no solo lo dicto desde aquello que manejo a nivel conceptual, ¿no? Sino que también a nivel de lo que son mis valores, mis creencias, mi lenguaje emocional. Finalmente, es importante tomar conciencia en este aspecto porque cuando yo estoy entregando un contenido, ¿no? Tengo un clima de aula que tengo que abordar. Tengo un otro que tiene una sintonía emocional, ¿sí? Y ahí está mi rol en que yo pueda probablemente si hay un clima de aula no poco propicio, es decir, tengo estudiantes que están desmotivados, que están más pendientes del celular, o hubo un problema, un conflicto emocional o relacional previo a mi clase, yo no puedo hacer la vista gorda. Si no puedo decir, bueno, eso no pasó en mi clase, yo no soy responsable. ¿Por qué? Porque finalmente va a pasar que eso va a reducir la recepción de lo que yo quiero aprender. Probablemente van a aprender aquellos estudiantes que tienen más herramientas emocionales, que logran revertir el enojo, la rabia, la pena, el susto de aquello que vivieron y logran poder entonces prestar atención, estar concentrados a lo que el docente nos quiere entregar. Pero esos estudiantes son siempre la mínima parte de una sala. La mayoría de los estudiantes va a seguir conectado a un estado emocional, ¿no? O de rabia, o de pena, o de enojo, o de apatía, que no le va a permitir entonces poder adquirir de manera significativa aquello que el docente quiere entregar. Entonces, desde estas perspectivas teóricas, ¿no? Y este nuevo modelo educativo, el docente tiene, ¿no? La obligación de mirar el clima emocional de sus estudiantes e intervenir, ¿no? Y modificar si el clima, por ejemplo, es negativo. Porque si no, no va a tener el efecto de lo que quiere enseñar, eh, digamos, un efecto significativo, ¿sí? Recordando que estamos enseñando para todos nuestros estudiantes, no solo para un grupo, ¿no? Digamos en ese sentido, ¿ya? Si nosotros queremos entender, ¿no? Cuáles son las condiciones básicas para poder fortalecer este vínculo docente-estudiante. Me faltó ahí cerrar, perdón, entre paréntesis eh, desde una mirada de lo que plantea actualmente el Mineduc, ¿no? Nosotros podemos decir que lo principal, la centralidad del docente, cuando está hablando del sistema vincular, tiene que ver con lograr el bienestar del estudiante, ¿sí? ¿Y qué entendemos por bienestar? Bueno, una de las definiciones a cual adhiere los planteamientos del Mineduc es aquel que plantea la doctora Amanda Céspedes, que ella es neuropsiquiatra. Yo creo que muchos de ustedes la conocen porque es una persona muy conocida en educación, se especializó de hecho en educación, y ella define bienestar como un estado de armonía, producto del equilibrio entre las demandas provenientes del exterior y aquellos recursos emocionales con los que disponemos para enfrentarla. Entonces es súper relevante que como docente o adulto formador conozcamos nuestras propias fortalezas emocionales porque es la única forma, y también aquellas debilidades, porque es la única forma en que yo le puedo enseñar a un otro, es decir, a mis estudiantes, a conocer también su bagaje emocional. ¿Sí? Si yo no sé que a mí en verdad no sé cómo se siente la rabia o yo lo que hago es evadir mis emociones displacenteras
no me gusta sentirme enojado, por ende evito todas las situaciones de conflicto, me va a ser más difícil todavía poder sintonizar, poder identificar en el otro esas emociones y poder ayudar que el otro también las canalice, las resuelve y la transite, ¿no? De una forma lo más sana y efectiva posible, ¿ya? Por tanto, este nuevo modelo lo que hace es que tengamos que replantearnos nuestro rol de autoridad pedagógica. ¿Y por qué nuestro rol de autoridad pedagógica? Porque antiguamente, ¿no? En un inicio de los procesos de enseñanza, el profesor era una autoridad muy respetada, ¿no? Lo que el profesor o la profesora decía era ley, pero en una gran medida porque detrás de esa autoridad había una sensación no tan alta de respeto, sino que más bien de temor frente a los docentes, ¿no? Porque había un estilo autoritario, muy duro, muy poco flexible y muy poco vinculante con el estudiante, ¿no? Sin duda, lo que el profesor o profesora decía era ley y probablemente los niveles de violencia escolar antiguamente eran muy mínimos, ¿no? Pero esa autoridad, ¿no? O esa digamos, eso que produce el docente, ¿no? Frente a lo mejor a un buen comportamiento de nuestros estudiantes, no se basaba en el vínculo y en el respeto, sino que muchas veces en el temor, ¿sí? Entonces, desarrollar y mantener vínculos que permitan que el estudiante nos respete, ¿no? Por lo que somos, por lo que hacemos, se da a través de un proceso, digamos, de vinculación, ¿no? En donde vamos a ser autoridad, firmes, pero también afectuosos, ¿sí? Vamos a ser firmes, pero también vamos a trabajar el proceso emocional, vamos a validar las emociones, pero también vamos a sancionar, ¿no? Encontrar ese equilibrio es lo que se plantea en esta nueva visión, digamos, de rol del docente, ¿no? Entonces, desarrollar y mantener estos vínculos va a permitir que se refuerce la autoridad de quienes educamos, ¿ya? Se promuevan, ¿no? Los aprendizajes y el desarrollo de los estudiantes más allá de un proceso cognitivo, sino que un desarrollo personal que a la larga va a lograr tener, ¿no? En el estudiante un mejor bienestar y calidad de vida, ¿ya? Por tanto, aquí lo que se promueve, ¿no? Es el vínculo a través de las relaciones bien tratantes, significativas, ¿no? De un acercamiento empático, afectivo de nosotros como educadores para que entonces podamos construir esta autoridad, digamos, que se legitime a través de la vinculación y el respeto y no a través del temor. También, ¿no? Si nosotros revisamos nuestro RICE por ejemplo, algunos de los proyectos como es el PIE, los vínculos que están a la base, ¿no? Que los rigen básicamente, son el vínculo bien tratante, es decir, promover relaciones de buen trato, ¿ya? Y ahí yo les pongo, ¿no? Una parte específica en donde se establece, ¿no? La necesidad de poder ejercer estos derechos y estos deberes de los miembros de la comunidad, ¿no? Docentes, no docentes, estudiantes, ya en torno a lograr entonces este trato adecuado, ¿no? De respeto, que tiene a la base entonces esta vinculación afectiva significativa. También es importante que tengamos que es básico que cuando nosotros abordamos la vinculación desde el proceso escolar, nosotros también, aparte de resignificar nuestro rol, ¿no? Tengamos que nutrir el vínculo, ¿ya? Y esta es otra parte importante, que es que yo no me vinculo solo una vez, ¿no? El vínculo se sostiene en el tiempo y el vínculo hay que nutrirlo. Bueno, como todo, ¿no? En las relaciones afectivas que nosotros tenemos en nuestra vida personal, todas las relaciones afectivas tienen que nutrirse, porque si no, ¿qué pasa? Cambian los afectos, se extinguen, ¿no? Se dejan de tener, entonces esos puentes emocionales que construimos, si no son sólidos y no se van fortaleciendo día con día, se separa, ¿no? Y el vínculo se desvanece, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva también es importante, ¿no? Que el vínculo por parte del docente se esté todos los días nutriendo, ¿no?
¿Cómo nutrimos? Permitiéndole a nuestros estudiantes desarrollar la autonomía, generando relaciones positivas entre los pares, es decir, que se conozcan, que hagan actividades juntos, que aprendan a conocer el bagaje personal que los constituye, ¿no? Apoyarlos también en lo pedagógico, sin duda, pero a la misma base y en el mismo nivel de importancia, también apoyarlos en lo emocional y social, ¿ya? Es posible entonces nosotros que podamos tener, y para aquello, ¿no? Tanto los docentes como adultos formadores, tenemos que relevar tres características que son esenciales y que nos van a permitir a nosotros poder en la práctica cotidiana nutrir estos vínculos, ¿no? Y aquí yo quiero mostrarles algunos ejemplos, ¿ya? O sea, ¿qué tendría que hacer yo como docente para poder nutrir de manera constante y consistente eh, los vínculos que debo yo desarrollar en mí, ¿no? Que debo yo tener como profesor, como educadora, como equipo de apoyo, como adulto formador, ¿no? Primero, sensibilidad. Y usted me va a decir, pero obvio, bueno, Natalia, no estás diciendo nada nuevo. Y es cierto, ¿sí? Lo que pasa es que, que este nuevo perspectiva educativa lo que hace es levantar aquello, ¿no? Y relevar aquello que nosotros, si bien hacíamos, ¿no? De manera muy instintiva, ¿no? Hoy día se declara, ¿no? Y se solicita. Y no se deja al criterio del profesor, no se deja a las competencias del profesor. Ah, no, es que este profesor es más empático que este otro, entonces este profesor se vincula mejor con los estudiantes, pero no vamos a exigir que este profesor se vincule porque él no tiene tantas herramientas o ella no tiene tantas herramientas. Hoy día no, ¿no? Hoy día la educación lo que llama es a que todos quienes trabajemos en educación tenemos que desarrollar estas características que son las básicas para poder promover el vínculo y por tanto nutrirlo, ¿ya? Cuando hablamos de sensibilidad, tiene que ver con como con este olfato, ¿no? Emocional, eh, digamos, de facilitar y de mediar actividades que puedan favorecer el reconocimiento y la regulación de las emociones. Eso es lo primero, ¿no? El docente debiese trabajar en algún espacio de la clase, ¿no? Esta posibilidad en donde se trabajen al unísono aspectos académicos y cognitivos, pero también emocionales, ¿ya? Por ejemplo, proponer al inicio, ¿no? Una actividad al inicio de la jornada que le permitan abrir un diálogo respecto, por ejemplo, al estado emocional. ¿Cómo nos sentimos hoy? ¿No? ¿Qué emociones son las que prevalecen? Trabajar, que hay muchas actividades muy conocidas como el semáforo, como el termómetro emocional, ¿no? Hay muchas hoy día que permiten que el estudiante, antes de partir la clase, ya sea en cualquier horario de la misma, pueda hacer sintonía en cómo está a nivel emocional y que en esto también el docente sea parte, ¿no? También el docente pueda comunicar hoy día estoy eh, cansada, hoy día estoy muy contenta, hoy día estoy muy ilusionada porque traigo una actividad muy entretenida que quiero compartir con ustedes, cómo se sienten ustedes, ¿no? Eh, y generar un diálogo a través del proceso emocional, ¿no? Que eso se forme parte continuo del trabajo que nosotros tengamos en la sala de clase. También hay algo que es infalible, que siempre, siempre resulta, por tanto, nunca falla y que tiene base científica, como es realizar antes de partir la clase, 5 minutitos, no necesario que se haga más que eso, un ejercicio de atención plena, ¿no? O un ejercicio que surge del mindfulness. Yo creo que ustedes han escuchado también aquello, ¿no? Bueno, el mindfulness tiene mucha investigación científica, ¿sí? Que lo avala. No es una postura eh, así como light, ¿no? Como que ya incluyamos algo en la clase, ya hagamos mindfulness. No, el mindfulness es certero, está comprobado que funciona y ayuda a la modulación emocional. Eh, lo principal para salir de cualquier estado emocional displacentero, si un niño está llorando, si está agobiado, si está con ansiedad, la atención plena en el ahora es lo más efectivo para sacarte de ese estado emocional. Si el niño está muy hiperactivo, o como se dice comúnmente, hiperventilado, ¿no? Que está con demasiada energía y también yo necesito que canalice esa energía para partir el proceso de clase,
el mindfulness, ¿no? Atención plena. ¿Y cómo lo hacemos? Con algo que tenemos y que es lo más vital que podemos tener en nuestra vida, que es gratis, que viene con nosotros, que es la respiración. O sea, un ejercicio de respiración potente me ayuda a centrarme en el aquí y en el ahora y a modular, digamos, el nivel y el estado emocional. Siempre lo importante es que esto parta por casa. Es decir, estos ejercicios siempre el docente tiene que trabajarlos con el mismo antes, ¿no? Para que también el docente pueda ir modulando su estado emocional. La responsividad, ¿no? Que es distinta a la responsabilidad. La responsividad es la manera, ¿no? asertiva en que yo respondo a las demandas emocionales de mi estudiante. En general, cuando se generan dificultades o conflictos, ¿ya? En lo académico o en lo socioemocional, la capacidad yo de identificar aquello que pasa y poder brindar los apoyos pertinentes, ¿ya? Eso es responsividad. La dialogicidad, ¿no? Palabras medias complejas, pero que tienen su trasfondo. ¿Qué quiere decir esto? Es que nosotros tengamos como adultos, ¿no? Siempre disponible el diálogo y es muy positivo y también muchas investigaciones establecen que los climas de aula más positivos son aquellos en donde el docente conoce mejor a sus estudiantes. ¿Cómo puedo conocer a 45 niños de mi sala? Imposible que lo haga de un día para otro. Entonces, no puede ser azaroso, eso tiene que estar planificado, ¿no? Intencionado y se promueve mucho en las entrevistas escolares, ¿no? Que el profesor se ponga tramos de entrevista muy acotadas, ¿no? Específicas para conocer los intereses, ¿no? Aquello que al estudiante le gusta hacer, en que se siente él más, por ejemplo, llamado a hacer, ¿no? Conocer también aquellos aspectos en donde el estudiante se siente más débil, ¿sí? Entonces, estos ciclos de entrevista súper importante y ayudan muchísimo a esto, ¿no? A que se vaya generando este diálogo, esta conversación uno a uno o en esta conversación más fluida entre el docente y los estudiantes. También hacer una bitácora de registros, ¿no? Por ejemplo, de los diagnósticos, si estos existen, de cómo partimos, cómo hemos ido avanzando. Llevar un diario emocional también es muy importante, que el docente lleve uno personal y lleve uno también de sus estudiantes, ¿no? Hoy día los sentía el grupo clase con mucha apertura, muy curiosos, muy participativos. Probablemente mañana eso cambie o hoy día me llamó la atención que vi a Juanito, que estuvo muy callado, poco participativo, se percibía triste. Yo sé que el tiempo a veces es complejo que un profesor pueda llevar ese nivel de registro, pero partir siempre de lo menos a lo más, ¿no? Probablemente si hubo algo de algún estudiante que pesquisaste, anotarlo en una libretita o hacer un envío de audio de voz a mi propio WhatsApp, ¿no? Ahora que se puede hacer eso. Ojo, recordar que, ¿no? Esas cosas ayudan a que nosotros podamos estar más presentes y nos ayudan entonces a conectarnos con nuestros estudiantes porque nos permite conocerlos y también ellos a nosotros. Entonces, estas tres características son base que yo debo como docente o como adulto formador trabajar en la sala de clase de forma consciente. Yo sé que lo hacen, pero esto tiene que ser no intencionado y determinado en espacios de tiempo súper específicos para que el vorágine y esta máquina educativa no nos lleve, ¿no? Y se nos pasen por alto, ¿ya? Y es importante entender siempre los conceptos. ¿Qué entendemos por vínculo educativo? Que es un apellido distinto, ¿no? No es solo vínculo filial, no es un vínculo de pareja, sino que es un vínculo educativo, ¿no? Es importante aquí comprender que entendemos el vínculo no como un encuentro entre el agente educativo, que es el docente o el adulto formador, y un sujeto de la educación, ya que en este caso sería nuestro estudiante. Y ahí, como dice entonces, no solo para que la cultura se vivifique y perdure, sino que para que se transforme. Y esto es crucial. Si ustedes me preguntan a mí, Natalia, ¿por qué es tan central el vínculo educativo? Porque transforma. ¿Y a quién transforma? Transforma la vida de nuestros estudiantes, ¿no? Permite que nuestros estudiantes puedan tener a futuro un bienestar emocional,
una mejora en su calidad de vida de manera muy significativa. Y también transforma nuestra propia vida, ¿no? Porque somos parte también activa de este proceso. Los vínculos son dinámicos y el vínculo educativo es aún más dinámico porque hay muchos agentes intervinientes, ¿ya? Los cambios en cualquiera de las partes en relación a cómo se está dando este proceso vincular afecta a un todo, ¿no? Si yo llegué como profesor un día hablando un poco golpeado porque en verdad estoy súper cansada y no tengo ya paciencia y le digo al Juanito, Juanito, ¿sabes qué? Anda a sentarte porque en verdad, mira, estoy con una jaque que no te voy a escuchar, ¿no? Lo que yo hago con Juanito, con Pedrito, con quien sea, no solo afecta a Juanito, ¿cierto? Porque tenemos a un grupo de estudiantes que está observando todo lo que el docente hace. Entonces, lo que yo hago o dejo de hacer repercute en los demás, ¿no? Entonces, es importante que en ese sentido ganar, insisto, en conciencia absoluta para poder entonces, si cometemos un error, que lo vamos a hacer, que somos humanos y nos va a pasar, lo que tenemos que hacer es remediar. Y para poder remediar, tenemos que darnos cuenta que nos equivocamos, ¿no? Para poder generar entonces una acción, ¿no? Que permita entonces resignificar o revincularnos con nuestros estudiantes. Algunas sugerencias para abordar una situación, por ejemplo, de conflicto. ¿Y por qué me centro en el conflicto? ¿Ya? Porque el conflicto por lo general se da por dificultades en las interacciones interpersonales, ¿cierto? No va a haber un conflicto en el aula porque se nos pierdan, no sé, los libros o porque hoy día no alcancemos a aprendernos los 5 continentes, ¿no? Las situaciones de conflicto siempre se dan por un proceso relacional, ¿sí? Entonces, lo primero que se sugiere desde esta nueva perspectiva, ¿no? De mirar el espacio educativo desde el proceso vincular, es que primero nosotros siempre ubiquemos el conflicto, ¿sí? A ver, pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué ocurrió? No, es que, profe, usted siempre cambia la diapo muy rápido y mire, pucha, los compañeros de atrás no ven, o yo sabe que yo lo estoy haciendo lo más rápido y usted la cambia y yo no logro copiar, por ejemplo, ¿no? El profesor tiene que identificar entonces. Y ahí puede generar entonces acciones que permitan a que eso no vuelva a ocurrir, por ejemplo, ¿no? Si ocurre un conflicto entre compañeros, el docente siempre debe escuchar las razones de ambas partes. Entonces lo que hace y a lo que se invita es que el docente sea un espectador y no parte del problema, ¿ya? ¿Y eso cómo se hace? Se hace siempre centrándonos en la conducta y no, digamos, en la persona. Me explico. Si la Estefanía que la estoy mirando ahora, no sé, pues le quitó la goma a la otra compañera y eso generó un conflicto y yo le digo a la Estefanía, ¿sabes que siempre haces eso? Tú siempre estás quitándole las cosas a los demás. Te estás acostumbrando a mentir. Yo estoy haciendo un juicio de valor de Estefanía como persona, ¿no? No le estoy diciendo, no me estoy basando en la conducta. Y ahí el docente o el adulto se forma parte del problema y no parte de la solución. Entonces, una forma que a mí me permite ser objetivo, no juzgar, no etiquetar, es que yo sea observador. Entonces, primero tengo que conocer, tengo que escuchar lo que Estefanía tiene que decir, lo que tiene que decir la otra compañera, si hay algún otro compañero que pueda aportar información y fijarme la conducta. Estefanía, ¿por qué tomaste la goma de tu compañera? ¿No? ¿Qué crees tú que podrías haber hecho crees que sería más factible haberle pedido la goma? ¿Cómo te sentirías tú si alguien toma algo que es tuyo y no te lo pide? Ahí yo estoy haciendo un análisis de la conducta de Estefanía, no de ella como persona, ¿no? Que es el punto 3, ¿no? Resolver el problema a partir de un análisis siempre de los hechos objetivos y propiciar, y esto es crucial, para poder fomentar los vínculos, yo tengo que propiciar que el estudiante sea consciente. Entonces, cuando el profesor se involucra en el conflicto, se forma juez y parte, como dice el dicho, aquí en Chile por lo menos. Es decir, yo digo lo que pasó y determino la sanción, ¿sí?
Ya, la Estefanía siempre saca la goma, se va a la inspectoría, con comunicación para la casa. No permití que las personas que estaban, que formaban parte del conflicto, tomaran conciencia de lo que hicieron, de las consecuencias de lo que hicieron y que determinaran también las posibles soluciones. Ayudo con mi actitud de decirle, tú eres culpable, esta es la sanción, a que Estefanía entienda que no está bien quitar la goma, a que modifique su conducta, ayuda a que ella modifique su conducta, probablemente no, porque no está ganando en conciencia, ¿no? Entonces es importante de esa perspectiva mirar las situaciones de conflicto también desde un proceso vincular, ¿ya? Y yo les decía, no, centrarnos siempre en la conducta porque así evitamos etiquetar y condenar a la persona, ¿ya? Otras tips que nosotros podemos trabajar y que son siempre súper efectivos es que nosotros vayamos desarrollando un reglamento de aula, ¿no? Pero este reglamento de aula o normas de convivencia que lo hacen mucho las educadoras de párvulo y los profesores como del ciclo inicial, primero, segundo, tercero básico, en qué están las reglas de la sala, las normas, levanto la mano para poder hablar, ¿no? Que eso es maravilloso y eso se pierde, ¿no? Se pierden después con los años en la progresión escolar. Bueno, eso se tiene que mantener. Por supuesto que no voy a tener al niño con el afecto del niño con la mano levantada en un tercero medio, ¿no? Se generan, se estructuran las reglas de convivencia de otra manera, por supuesto, según las capacidades también de conciencia y de competencias emocionales que tengan nuestros estudiantes, pero hay que explicitarla. No pueden quedar implícitas, no pueden quedar a interpretación de cada uno, tienen que ser claras y tienen que ser comunitarias. O sea, que el grupo curso, ¿no? Junto con el docente, establezcan normas que permitan una buena convivencia. Realizar, por ejemplo, una vez a la semana una reunión grupal en donde se vayan analizando ciertas situaciones de disciplina. También esto es bueno porque siempre es más fácil analizar en tercera persona, ¿sí? O sea, es más fácil analizar la conducta de un otro que la propia. Entonces aquí el profesor tiene una gran herramienta de poner ciertas situaciones de convivencia y hacer que los estudiantes analicen para que entonces sepan cómo reaccionar, cómo resolver si esas situaciones que se están dando de manera, entre comillas, ficticia, se produjesen en algún momento en la sala de clase. ¿Ya? Organizar comisiones, rutinas de trabajo, el orden es súper importante. La limpieza contribuye a una mejor convivencia sin duda, ¿no? Y propicia la equidad. Cuando yo genero comisiones y rutinas de trabajo, permito que todos participen. No siempre le doy el rol al estudiante que se porta mejor, al que tiene mejor nota, sino que aquel que se porta mal, es importante también darle un rol, ¿no? Porque a través del vínculo estamos trabajando algo que es crucial, que es el sentido de pertenencia. Si yo quiero que mi vínculo sea efectivo en el colegio y en la sala de clase, tengo que hacer sentir al estudiante que es perteneciente a ese curso y a esa escuela, ¿ya? Entonces, claves para poder fomentar el vínculo, ahí yo les dejo algunas que son importantes e insisto, sé que muchas de ustedes ya la han utilizado, pero hay que hacerlo de manera intencionada, ¿no? No reaccionar en el momento, sino que tenerlas ahí, bien explícita, igual que las normas de convivencia. ¿Cómo voy a fomentar el vínculo? Creando un vínculo horizontal y no jerárquico, ¿ya? Pero usted me va a decir, pero Natalia, yo soy la docente. Claro, tengo más autoridad, sin duda, ¿no? Yo siempre seré el docente. Esto no, el decir que sea horizontal no quiere decir que yo me voy a volver amigo de mis estudiantes y los voy a tratar como pares, ¿no? Eso está lejos de ser. Se trata de que yo mi poder, de cierta forma, no lo utilice de una mala manera, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer aquí es darme cuenta que la horizontalidad del vínculo se da porque se está vinculando una persona con su mundo emocional con otro ser humano con su propio mundo emocional. ¿Me explico? En dónde está lo que tiene que ser horizontal y no jerárquico es que nos trabajamos a través de nuestros mundos emocionales. Generar una influencia basada en afecto y no en el miedo, bueno, eso ya lo había dicho anteriormente, ¿no? Tenemos que ser nosotros un modelo sin duda de relaciones sociales.
Si yo le digo, es lo que yo siempre explico de repente cuando estoy en charlas con las familias, le digo, si ustedes, papito, le dicen a sus hijos que no se puede cruzar con luz roja, ¿cierto? Que se tiene que cruzar con luz verde, y resulta que un día van súper atrasados a un lugar, y se dieron cuenta que no venía ningún auto y pasaron con luz roja corriendo con sus hijos. Yo les pregunto, ¿con qué se quedan los niños? ¿Con lo que ustedes les dicen o con lo que ustedes hicieron? Con lo que hicieron. Entonces, cuando yo nuevamente le diga, pero ¿por qué cruzaste en luz roja si tienes que hacerlo en luz verde? Y el niño me va a decir, pero mamá, pero si tú cruzaste el otro día conmigo corriendo, ¿no? Mis acciones invalidan mis palabras si no hay coherencia. Entonces, nosotros como docentes o adultos formadores también tenemos que ser coherentes, ¿sí? Entonces, tenemos que ser modelos también de cómo queremos hacer este proceso de relaciones sociales de manera más sana y efectiva. Y aquí esto es súper importante, ¿no? Utilizar una comunicación con gestos y palabras de afecto. La gestualidad, ¿no? La expresión corporal es vital, porque mucha de la información que nuestros estudiantes integran lo hacen también a través del cuerpo. Por ende, cómo yo me expreso es también súper importante. Entonces, si yo les estuviera hablando de lo importante que es el vínculo, es súper importante vincular, es crucial. Con esta sintonía emocional, ¿me creerían? Probablemente no. Entonces, porque no hay coherencia entre lo que yo digo y lo que expreso. Entonces, un docente que gesticule, que se mueva, que sonría, ¿no? Que cuando habla, está hablando algo importante y serio, también lo exprese, ¿no? Eh, y que finalmente manifieste su proceso emocional, es súper significativo para nuestros estudiantes, ¿no? Porque a veces hay docentes o profesionales que están como muy lejanos a los estudiantes, ¿no? Como que buenos días, eso pasa sobre todo con la media, ¿no? Que entra el docente como, buenos días, estudiante, tomamos el cuaderno, vamos a trabajar hoy día, entonces hay poca participación. Cuando entra un docente y le dice, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se siente? ¿Cómo estuvo la mañana? ¿Cómo vamos hoy día? Hoy día traigo una clase entretenida, quiero involucrarnos. ¿Se dan cuenta que es distinto? Porque estamos en otra sintonía emocional, entonces es importante también ser consciente qué expreso con mi cuerpo, qué palabras utilizo también, y vamos a ver un último ejercicio relativo a eso. Impulsar la escucha activa, bueno, yo sé que usted esto lo han visto mucho, ¿no? La escucha activa es efectivamente escuchar, ¿no? Y cuando escuchamos, la disposición corporal también es vital, ¿ya? Hábitos de atención que fomentan el vínculo. La atención es vital para vincular, ¿no? Y aquí yo les dejo varios tips para que ustedes puedan trabajar el uso del lenguaje. Hagan hábitos atencionales, ¿ya? Es una herramienta súper poderosa ¿por qué? Porque multiplica y amplía las señales de pertenencia a la sala de clase. Entonces, la forma en que nosotros como docentes le pedimos a nuestros estudiantes que presten atención es una gran oportunidad para poder compartir con mucha claridad cuáles son las razones de por qué yo necesito que me preste atención, ¿no? Porque no es solamente porque quiero que me escuchen, es porque van a estar más disponibles, van a estar en un modo mucho más de apertura de aprendizaje. Si están haciendo otras cosas y distraídos, probablemente lo que yo quiero, que es enseñarles, no va a ser efectivo. Entonces, ahí yo les dejo algunas consignas que ustedes pueden utilizar para, ¿no? Tener estas claves de atención y ojalá hacerlo siempre, ¿sí? Y enseñárselas a los estudiantes para que ellos también puedan aplicarlo en otro sentido, ¿no? Por ejemplo, dice, es importante que sigamos con la mirada a quien habla ahora. Entonces, de ahora en adelante, el que vaya hablando, lo vamos a observar, lo vamos a seguir con la mirada. En este momento hablo yo, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ah, profe, tenemos que mirarla y seguirla con la mirada. Perfecto, ¿no? Porque eso hace sentir al otro que lo están escuchando, que somos importantes, entonces ustedes refuerzan lo necesario que es tener la atención cuando yo quiero expresar algo, sobre todo en el caso de nosotros que queremos enseñar, ¿ya? Por ejemplo, asegúrense de mostrarle a Vanessa su aprecio siguiéndola con la mirada. O sea, ustedes están declarando que es importante y que estamos mostrando un
afecto a un otro cuando lo miramos. Cuando miramos a los ojos, cuando hacemos mirada sostenida, cuando el docente baja, ¿no? Cuando son niños más pequeñitos y uno se agacha y los miras de frente, eso es significativo porque el niño, ¿qué es lo que siente? La niña, ¿qué siente? Se siente valorado y visto por el adulto. Y eso es lo que queremos para vincular, ¿no? Que se sienta perteneciente, etcétera, ¿no? Ahí hay unas entonces consignas que pueden ayudar. También otra forma es que ustedes generen hábitos de discusión. Volvemos nuevamente al diálogo, ¿no? Por ejemplo, estos hábitos de discusión consisten en que los estudiantes puedan referirse a un comentario, ¿ya? Por ejemplo, algún niño que en matemática, no sé, Pedro dijo, la profesora dijo, bueno, entonces 2 más 2 son, y Pedro dijo 5, se equivocó, ¿no? Y hay un otro compañero atrás que le dice, ya, Pedro, otra vez te equivocaste, ya, pero pucha que eres tonto, ¿no? Que son cosas que pasan en la sala de clase. Esos comentarios no se dejan en el aire, ¿no? El adulto no puede dejarlos pasar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Redirige. Y una forma de redirigirlos, por ejemplo, es que los estudiantes analicen ese comentario. Oye, Juanito, ¿habrá otra forma distinta en poder decir, qué es lo que querías decirle a Pedro? ¿Habrá otra forma mejor? ¿Tú qué crees que sintió Pedro con aquello que dijiste? ¿No? Y aquí hay algunas consignas también que ustedes podrían trabajar con sus estudiantes para poder ir desarrollando, ¿no? Estos hábitos también de discusión. Entonces, que el estudiante le dice, no, pues profe, la cosa no es así. Ah, ya, perfecto. ¿No estás de acuerdo y por qué? A ver, cuéntame, expláyate. ¿Por qué no estás de acuerdo? ¿De qué otra forma lo harías tú? Le doy valor, veo a mi estudiante, lo hago que se sienta perteneciente. ¿Sí? Y aquí esto que yo les decía, el lenguaje que utilizamos, que es súper importante, y esto es algo que se trabaja mucho en la disciplina positiva, ¿no? El elogio versus el aliento. Yo lo trabajo harto en el curso que voy a dar ahora, em, que es cómo nosotros cambiamos con simple cosas nuestro lenguaje, modificamos mucho la sintonía emocional, ¿no? Entonces, si ustedes ven la primera columna, en donde dice estoy tan orgullosa de ti, te dije que podías aprender las tablas, ¿viste? Tuve razón, eres un buen niño, me gusta cómo hiciste eso. Ahí lo que yo estoy haciendo es utilizar el elogio como refuerzo positivo, ¿ya? Y el elogio desde la disciplina positiva es muy negativo utilizar. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros utilizamos estas consignas, lo que nosotros estamos haciendo es hablar desde nosotros. A mí me gustó, yo tuve razón. Lo más complejo, y voy a usar esa palabra para no utilizar otra, lo más complejo que podemos hacer los adultos es decirle esta consigna a un niño. Eres un buen niño. Te sacaste un 7, eres un buen niño. Ordenaste la pieza, eres un buen niño, porque estoy asociando la valía personal de un ser humano con una conducta. Y eso lo que genera en el niño o la niña que lo escucha es que me van a dejar de querer si yo dejo de hacer esto. Si yo hago lo contrario, voy a ser malo y no me van a querer. Te quiero tanto porque eres tan buen niño, estoy condicionando mi afecto a una conducta. Y eso es súper dañino, ¿no? Y eso ocurre tanto en las casas, ¿no? Como también en el colegio. En el colegio es muy, en menor medida que lo que pasa en el hogar, pero ocurre también. Entonces, ser consciente de que utilizar estas consignas, por ejemplo, conllevan un elogio, son consignas que surgen desde mí, ¿no? Y que hacen también al estudiante, en este caso, dependiente de la valoración de un externo. Ah, lo hice bien porque el otro me dijo que lo hice bien y no desarrollo la autovaloración, es decirlo, yo siento que lo hice bien y es válido porque yo siento que lo hice bien, ¿sí? Por otro lado, alentar habla del otro, le da valor al proceso, ¿no? Trabajaste muy duro, te lo mereces. ¿Cómo te sientes al respecto? Tienes que estar súper orgulloso de ti. Lo resolviste tú solo, excelente. Aprendes mucho cada día. ¿Se dan cuenta de la gran diferencia? ¿No? Y estas simples consignas ayudan muchísimo a poder mejorar todo lo que tiene que ver con este proceso vincular, ¿ya? Desde ahí, bueno, yo les hice, traté de hacerles un mayor resumen de un tema que es temazo, que es un tema muy bonito, ¿no? Y que yo lo quiero, bueno, y las quiero invitar a participar de este curso.
en donde voy a hablar mucho del desarrollo emocional desde la perspectiva de la educación emocional, ver el vínculo también de lo que plantea la disciplina positiva, no vamos a trabajar hartos ejemplos, ¿ya? Así que los invito a que puedan chequearlo, en Adipa está toda la información, ¿no? ¿Qué cosas se van a abordar en el curso? Bueno, vamos a tener 3 instancias, son 3 clases, en donde vamos a mirar el rol docente y o adulto formador, ¿no? También vamos a mirar el desarrollo vincular desde el estudiante, vamos a conocer hitos del desarrollo emocional que son súper centrales para el aprendizaje y vamos a entender entonces también el ambiente escolar o clima de aula, que es otra pilar de esta triada que es fundamental para poder generar entonces y fomentar el vínculo dentro de la sala de clase, ¿sí? Como decía Trinidad, esto se va a realizar el martes 19, miércoles 20 y jueves 21, de 6 a 10 de la noche. Se termina 5 para las 10 ya, para que nos vayamos todas a descansar. Hay break entre medio. Yo lo trato de hacer lo más dinámico posible para que ustedes también puedan ir adquiriendo este proceso. Muestro, obviamente, perspectivas teóricas, autores. Entonces, es un curso que está hecho con mucho cariño. Ya ha tenido varias versiones. Este tiene un plus distinto porque hago una fusión, ¿no? Importante de mirar el vínculo desde la disciplina positiva y la educación emocional, ¿ya? Así que espero que también esto que vimos hoy día, que se nos pasó volando, ya son las 9:10, una hora ha sido increíble cómo pasó volando. Me interesa mucho dejar abierto que podamos entonces hacer preguntas, ¿ya? Eh, Vamos a dejar unos minutitos porque después viene el sorteo. Les pido que sí, que mientras más precisa sea la pregunta, me permita a mí poder abarcar más personas, ¿ya? Dejo también ahí mi correo, ¿no? Mis redes sociales, porque también ahí yo trabajo harto tips de este sentido, ¿no? De esta temática. Si en alguno quiere comunicarse, no sé, eh, quedó muy enganchado con esta temática y quiere algún material, yo en verdad siempre estoy disponible, me escriben, de verdad que yo quedo a disposición porque creo mucho y en eso también Adipa mucho practica aquello de crear comunidades de aprendizaje y entre los que trabajamos en educación nos tenemos que siempre ir apañando y armar comunidad porque es muy desafiante nuestro trabajo, así que les dejo también ahí disponible todo. Y antes de las preguntas, porque ya veo algunas manitos levantadas, les quiero mostrar este libro que se llama Volver a vincularnos. Lo voy a trabajar también en el curso, ¿ya? Se los recomiendo, ¿sí? Es un libro que está realizado por profesores, ¿sí? Así que es un libro que yo recomiendo harto, así que lo vamos a ir revisando en el curso también. Es muy bueno porque nos da también estrategias bien claras y nos muestra, ¿no? De manera bien patente cómo el vínculo es importante en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso. Dicho aquello, voy mirando a quienes están. Voy a sacar la presentación para poder chequear bien quienes levantaron la manito. Voy a revisar ahora el chat. Y ay, gracias a ustedes por las gracias. Qué bueno que se lleven los tips. Yo feliz. Qué bueno. Leo, muchas gracias por su palabra. Tengo a Fernanda Vargas con la mano levantada. Fernanda. Fernanda Vargas, te escucho. Sí, ¿se escucha? Ahora sí, Fernanda. ¿Cómo Hola, estás? Nicole. Un Hola. poco bajito, mi amor. Hola. ¿Podrías hablar un ¿Sí? poquito más fuerte? Ya, ¿ahora sí se escucha? Sí, ahora sí, vale. Perfecto. Bueno, mi nombre es Fernanda Vargas, soy profesora de inglés y quería consultar sobre qué estrategias puedo aplicar para vincularme con estudiantes oposicionistas desafiantes o que tengan un comportamiento disruptivo en la clase. Te podría dar dos cosas. Lo Ujú. primero es que te centres en la conducta y no solo en el diagnóstico. Y aunque suene así como obvio, es importante porque el diagnóstico a veces predispone, ¿no?
Entonces, los estudiantes que responden al diagnóstico de oposicionismo desafiante es porque por lo general tienen muchas dificultades para conocer su mundo emocional y regular las emociones. Por otro lado, generan este desafío para contigo porque son estudiantes que por lo general en algún área de su desarrollo no fueron vistos, ¿no? Eh, entonces, si tú me dices, ¿qué tips? Primero, ¿qué es lo que haría yo, Fernanda? Los trataría de conocer más en profundidad, ¿no? Eh, Trabajaría con ellos los procesos emocionales, estas actividades de conexión emocional, eh, y por último, entendería que su conducta, que es lo visible, ¿no? Que es lo que yo observo, tiene a la base una necesidad y una emoción. Entonces trata de ir pesquisando en cuáles son los gatillantes que producen que este estudiante tenga esa conducta desafiante, ¿no? Que a lo mejor tú dices, vamos a ver esto y te dicen, fome, hoy día vamos a salir al patio, qué aburrido, porque así es la conducta de los niños oposicionistas Mucho. desafiantes, y entender, Fernanda, que no eres tú, ¿no? No es contigo el problema. Y a veces eso cuesta un montón, pero cuando tú entiendes que la conducta no está dirigida, no está hacia ti dirigida, sino que responde a una necesidad y una emoción, descubre cuáles emociones son las gatillantes a esa conducta, y yo te voy a decir cuál es la necesidad. Y es necesidad de ser visto y de pertenecer. Entonces trata de buscar algunas actividades que te promuevan eso, y muy de a poquito, porque aquí no hay recetas mágicas, pero muy de a poquito vas a ir viendo que esa conducta va a cambiar, ¿sí? Y en esto hay que Sí, ser consistente y muy paciente, pero haz pequeños guiños, ¿no? Que si tú eres consistente, porque finalmente, ¿qué es lo que hace el estudiante? Te pone a prueba. ¿Por claro, qué? Porque por lo general antes ya los adultos le dijeron, ¿no? Fueron inconsistentes. Pues. Entonces, cuando él cambió la conducta, los papás u otro adulto lo dejaron de atender. Entonces te va a poner a prueba, a ver cuánto aguanta la profe, ¿no? Y en esto también tienes que ser firme, pero con afecto, ¿no? Poner las reglas, tú eres la docente, el estudiante no puede hacer lo que él quiere, sí, pero con afecto. Y ahí está digamos, como esta varita que a nosotros nos ayuda un montón a poder entender, pero comprender que finalmente detrás de eso, que es súper complejo, porque no es agradable tener a alguien que nos aporte en la clase, sí, mm, no es contigo, ¿no? Hay algo que hay a la base y es importante eso. Tiene a la base una necesidad y una emoción, Millaray. Eso siempre es lo que hay detrás de una conducta. Entonces, si yo descubro cuál es la emoción que hay, probablemente tiene problemas con gestionar la rabia, o está con mucha ira, ¿no? O está muy triste, que son estas emociones generales que predominan, bueno, descubrirlas, ¿no? Y ver los gatillantes. Eso. claro, generalmente, bueno, yo trabajo con estudiantes en enseñanza media, pero también estuve con niños de enseñanza básica y en media siento que es mucho más difícil poder no controlar, sino que los niños tengan como control de sus emociones, porque claro, están en la adolescencia, entonces igual es súper complicado y me ha tocado estudiantes que dicen, ay, no, que fome la clase, no, no quiero escribir, o me piden ayuda y les digo que voy a ir a su puesto y después, al cabo de unos segundos, me dicen, ¿pero va a venir o no, profe? O si no, ¿para qué? Y súper Sí, enojado y niña, bueno, estudiante en general. Y yo le digo, sí, con calma, esperamos un poquito, pero nunca enojándome, súper porque bien. siento que no voy a sacar nada enojándome yo, siendo que el estudiante se va a enojar más. Sí. Fernanda, solo como para cerrar, cuando Ujú. hay un estudiante que te diga hoy que fome la clase, cuando salgan, si tienes la oportunidad de verlo en algún momento, o decirle, ¿sabes qué? Me gustaría conversar contigo. ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué te motiva? Cuéntame, dame Claro, ideas para poder integrarlo. Mira, probablemente a lo mejor no te diga nada, pero solo el hecho de que tú le estás dando la opción ya es un mensaje que va a ser importante, porque esto es de a poquito, ¿no? Aquí no hay cambios de un ujú. día para otro. Entonces, Claro, pero se va a sí sentir integrado. la opción, exactamente, ¿ya? Gracias, Fernanda, por tu pregunta. Que tengas Ya, muchas gracias. lindo semestre. Mauricio Gracias. Morales. Igual. Mauricio Morales, tenías la mano levantada, te escucho. Recuerden bien cortita la pregunta para que podamos ir alcanzando. Hola, ¿me escuchan? Sí, Mauricio, hola, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias Natalia. Primero Bueno, quería agradecerte por tu charla, muy, muy bien, me gustó mucho todo el tema y bueno, nada, gracias a solo ti. agradecido. Súper. Tenía una consulta con respecto al vínculo que se genera entre los docentes y los docentes y los directivos docentes, Mm, porque todo este tipo de vínculo con los estudiantes parte de la base de que nosotros tenemos un tipo estamos en una posición de poder. Entonces nosotros somos el ente generador de todas estas instancias que pueden ser positivas o negativas y ahí exacto. radica nuestro desafío. Pero ¿qué ocurre cuando esto es en un contexto en Mm, el que son la relación directivo-docente, docente-docente, la que no es consistente y es muy negativa? mm, ¿Y cómo se puede generar este cambio siendo no el ente generador, mm, no siendo un directivo? O sea, ¿qué mm, tanto poder podría tener un estudiante de mi curso mm. escuchándome todo esto si solo es el estudiante? Dos cosas. Ujú. Si tú como docente estás en un contexto en donde desde los directivos y la misma plana docente están teniendo interacciones vinculares poco positivas, siempre es importante objetivar, que es lo que yo siempre sugiero y he hecho en algunos contextos donde yo he trabajado, siempre muestro datos, ¿no? Entonces de repente aprovecho en una reunión de profesores, meter un poquito la temática, o sé que de repente puede haber alguien que puede enganchar conmigo y voy mostrando y voy poniendo datos, ¿no? En este libro hay muchos datos de lo tremendo que has visto afectada la salud mental y emocional a partir de las malas relaciones interpersonales. Siempre objetiva, ¿no? Siempre en ese sentido el dato es potente porque construye realidad. Segundo, hay hartas instancias que se pueden hacer. De pronto yo también, por ejemplo, a veces he hecho como estas expresiones pasivas. En la sala de profesores, de repente pongo algunos mensajes, ¿no? Por ejemplo, el vínculo tanto, sin vínculo no hay aprendizaje, sin emoción no hay aprendizaje, ¿no? Y que se generen ciertos diálogos. Por último, que lo lean. Porque tú, claro, no puedes modificar un clima de gestión por sí mismo, ¿no? Porque es mucha pega y al final te puedes terminar abrumando. Pero es importante, ¿no? Ir haciendo reflexión. ¿Y dónde tú tienes el poder de hacer el cambio en tu sala de clase y en tu asignatura? Con tus estudiantes. En la medida que tú promuevas en tus estudiantes el vínculo, los chiquillos también lo van a ir replicando, ¿no? En cómo ellos se van vinculando y le van a ir exigiendo a estos otros adultos también mejoras en el trato vincular, ¿no? Y siempre reflexionar, poner videos motivacionales, hacer que los chiquillos analicen, ver cómo les, sin entrar en crítica al profesor de al lado, ¿no? Sino que decir, a ver, ¿qué ustedes necesitan de los docentes? Y de pronto hacer una exposición, ¿no? Como con estos mensajes directos, pero no tanto, en donde vayan generando una conciencia colectiva. Yo creo que eso a ti te va a hacer sentir más motivado, vas a empezar a generar un cambio de a poquito y no te vas a desgastar tratando de cambiar una gestión que a la larga no depende de ti, ¿no? Eso es lo que yo te podría decir. Muchas gracias, Natalia. ¿Te ayudan algo, Mauricio? También que tenga un Sí, de excelente... hecho. Sí. Bárbara y Damari estaban también. Bárbara Olmedo, Rosas. ¿Estás ahí? Sí. Hola, Bárbara. Em, Mira, mi pregunta es la siguiente. Yo soy técnico en párvulos y, pucha, o sea, pasa muchas veces de que cuando un ¿Mm? niño está jugando, está como en peligro, no sé, o está peleando con otro niño, siempre uno le ¿Sí? dice el no, 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 no hagas esto, no, no hagas eso otro. ¿Cómo se le Mm. puede aplicar para que el niño pueda entender y sepa que puede haber algún peligro, que le puede pasar algo, o darle alguna explicación de lo que él está haciendo? ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende perfecto. ¿Como qué conducta tú la que más ves? A ver, ¿qué conducta de riesgo es lo que tú más observas? Que el niño, por ejemplo, en el recreo se suba del juego y llegue y se tire, Claro, que se esté encaramando en las camas, por ejemplo. ¿ya? Claro, el decir no probablemente no es muy efectivo y ahí un compañero no lo, eh,
compañera, creo, ¿no? Bueno, M. Mesa. Utilizando siempre un lenguaje, como dice ella, propositivo, cambiando, ¿no? Desde lo positivo. Por ejemplo, cuando uno siempre le dice, no corran por el pasillo, bueno, ¿cómo se va por los pasillos caminando, ¿no? Eh, por ejemplo, las camas son para dormir o para sentarse. ¿En dónde saltamos? ¿No? ¿Qué pasaría si yo salto en la cama y la cama se rompe? ¿Qué es lo que me va a pasar a mí? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Me puedo lastimar? ¿No? Cuando yo le digo al niño, no metas el dedo en el enchufe, por lo general a esa edad los niños están con una curiosidad tremenda y probablemente igual van a meter el dedo en el enchufe. Pero si yo le explico que si yo hago eso tiene una consecuencia, ¿no? Que puede afectar mi bienestar, les genero también y les gano en conciencia. Ya cuando se trabaja con niños tan chiquititos, es bueno trabajar también de un tercero, ¿sí? Como por ejemplo, em, hay en la parte, por ejemplo, emocional, en España hicieron un libro que se llama José aprende emociones, y José en un momento, por ejemplo, se pone a llorar porque andaba así a toda velocidad en bicicleta y se cayó. Entonces ahí, con esas situaciones de otros, a los niños lo ayuda muchísimo porque les permite tomar perspectiva. Porque, Bárbara, ¿qué es lo que no tienen los niños todavía desarrollado? No, es la toma de perspectiva, ¿sí? Entonces él no te va a entender que si él se sube a la cama se va a caer y se va a perjudicar. Pero si tú se la muestras en un otro la conducta, para el niño es mucho más fácil interiorizarlo, ¿no? Porque todavía no está preparado para esta toma de perspectiva así como lo hacemos los adultos, ¿no? Entonces, prepara imágenes, por ejemplo, en la cama estamos acostados, Juanito saltó de la cama, se cayó y le dolió, ¿no? Entonces, así como con cosas objetivas desde un otro, les ayuda a tomar conciencia en ese sentido. Eso es lo que yo te podría decir como ahora, así a grandes rasgos, porque cuesta modular las conductas y sobre todo cuando es tan negativo, es más complejo para los niños poder entenderlo. Y cuando le pega a otro, por ejemplo, un niño le pega a otro, porque es típico que uno toma al niño y le dice, ¿pero qué Mm. hiciste? ¿Por qué le pegaste? Se le puede, en ese contexto se le puede decir, mira, a ella le dolió, ¿qué pasa si a ti te pegan? ¿Te va a doler igual? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías? ¿Te ¿Cómo te sentirías sentirías triste? tú si ella te hace eso a ti? Una cosa así. Claro, si tú recibieras un golpe. ¿Habrá otras formas de poder jugar con la niña? Los golpes no son formas de buen trato, hay otras formas de tratarse, ¿no? Así, y ganando en conciencia, en mostrarle otra forma de. Y lo primero, descubrir por qué golpea a ese niño. Si el golpe fue una vez o es una conducta reiterada, ¿no? ¿Qué es lo que hay a la base de que el niño tenga que golpear para obtener algo? ¿Qué es lo que quiere obtener? ¿No? Y eso también ayuda y ahí las familias nos pueden también dar información porque también te va a ayudar a poner el foco. Si es un niño que a lo mejor no sabe gestionar la rabia, bueno, habrá que ayudarlo desde ahí, ¿no? Desde esa gestión emocional. Pero en el hecho mismo es separar a los niños, que una persona acoja al que fue agredido, que valide la emoción del otro y tú en este caso, por ejemplo, quedarte con el niño que agredió y hacer ese trabajo, pero no inmediatamente, ¿no? Sino que posterior a eso, tratar de que él entienda y que tiene que entender que hay otras formas de vinculación, que esa no es una buena forma de tratar a un otro, de vincularse con otro, ¿no? Eso. Gracias, muchas Pregunta gracias. súper compleja que estoy tratando de hacerla lo más simple posible. Ya, de nada, Bárbara. Damaris, Damaris, ¿estás por ahí? Ahí sí, ahí sí, me costó sacarlo del micrófono. Hola, buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Me gustaron mucho las preguntas, pero quisiera aportarle un poco desde mi experiencia como, bueno, yo trabajé como técnico en sala mucho tiempo y sí hay niños que son bien etiquetados, así como el niño problema y siempre tienen conductas desafiantes. Sí. Como a mí me resultó cambiar la conducta del niño hacia mí primero, porque, por ejemplo, lo que mencionaba Mauricio pasa bastante, pero finalmente uno se estresa, trata de buscar una solución y es medio imposible, sobre todo cuando uno tiene un cargo menor, porque ahí vale mucho el cargo más que el conocimiento o el resultado, lamentablemente. Pero gracias a Dios logré que el niño tuviera una conducta distinta hacia mí.
Entonces, ¿cómo fue eso de principio? Por lo general, cuando uno se encuentra con el apoderado, me di cuenta yo que siempre había un comentario negativo del niño. Ah, hoy día le pegó a tanto, pucha, hoy día no hizo la tarea, hoy día no escribió tal cosa. Entonces yo, que quería hacer las cosas distintas, veía al apoderado y aunque ese día se haya portado horrible el chiquillo, yo le decía, hoy Tú día hizo rescatabas tal algo cosa. positivo. Entonces, Buenísimo. aunque hubiese sido una sola cosa positiva, yo le contaba esa pura cosa positiva. Y con el tiempo, claro, es bien difícil, es de harta paciencia, porque de Desde verdad larga data. sí, pero si uno se toma el propósito, yo de verdad, chiquillos, les aconsejo que lo intenten, ojalá lo logren. Tómense este propósito porque ustedes le van a cambiar la vida a un niño, le van a cambiar la vida a una familia completa. Al abordarlo de esta manera, la mamá también tenía una actitud distinta hacia mí. Y eso me abrió la puerta a que ella me pidiera consejos cómo hacerlo con el niño en la casa, con otras cosas que uno ya no puede como visualizar en el colegio. Exacto. Entonces fue bien, bien bonita mi experiencia en eso, porque finalmente, al final todas las apoderadas querían hablar conmigo, pero sin hablar digamos, con el equipo, porque estaba como que la gestión no era muy buena en esa parte. La verdad es que vieron el resultado, sin yo tener que decir nada. Sí. Se empezaron a dar cuenta que los niños conmigo tenían una conducta distinta, que los apoderados también tenían algo distinto y que en el tiempo el niño tenía un mejor comportamiento. Cuando yo estaba en sala, el niño respondía mejor a los profesores, hacía mejor sus tareas y era solamente, específicamente, por resaltar lo bueno. No le nombraba nada de lo malo. Y Tremendo cuando me trabajo, decían, Mari. ayer le pegó a tal persona y me llamaron, sí, pero mire, eso fue ayer, hoy hizo esto bueno, Exacto. felicítelo. En su casa Es que dígale, ahí, si en la casa hace algo bueno, también rescate eso y dígale que bueno que hiciste tu cama hoy día. Entonces, eso la verdad que fue muy lindo. eso suele pasar porque al final nos centramos, porque también estamos reseteados para rescatar siempre lo negativo, ¿no? Por nuestro instinto de supervivencia primaria que tenemos. Entonces lo que tú hiciste fue cambiar el giro, yo te felicito, en verdad es una súper buena técnica. Claro, es a larga data, pero es efectiva. Y aquí también agradezco el testimonio también de Amaris, porque en verdad nos ayuda a no tirar la toalla, ¿no? Y a seguir. Sí. Aquí hay muchos compañeros, Pablo lo estoy leyendo, ha puesto también harta información. A mí me encanta esto porque vamos compartiendo experiencia y lo que hice bien y me sirvió a mí le puede servir a un otro y de eso se trata. Así que muchas gracias, Damari. También te deseo que tengas un muy buen semestre y que sigas. Gracias. Me quisiera tomar un minutito más para complementar un poco con lo que decía Mauricio. Es cierto, uno a veces no puede modificar el clima de gestión, pero puede cambiar la conducta del niño y eso es lo importante. Si hay una vocación, nosotros estamos ahí para el bienestar del niño. Entonces, Eso es verdad. centrémonos en eso. Realmente uno le cambia la vida, no solo al niño, sino a una familia completa. Sí, tal Y cual. a la chica, Damari, no recuerdo el nombre de la perdona, pregunta. perdón, es que te tengo que cortar porque tienen que hacer el sorteo, porque si no, no vamos a alargar más. Ok, Así que te lo agradezco mucho tu entusiasmo. Sigue con y con esa ganas, ¿ya? gracias. Les Ok, acabo de mandar, adiós. adiós, que esté muy bien. Les acabo de mandar por el chat de la presentación en PDF para que la tengan, descárguenla. Así que ahí la van a tener todo lo que les mostré. Yo en verdad les doy infinitas gracias por su tiempo, por su motivación, por su vocación, por el querer siempre compartir. A mí eso me encanta de los que trabajamos en educación, porque somos profesionales que siempre estamos dispuestos a dar tips, a prestarnos el material, a darnos los datos que a mí me sirvieron. Y yo creo que es súper importante. Eh, ya creo que estamos súper pasados la hora, tienen que hacer el sorteo. Se quedaron con mis contactos, así que nada, yo en verdad agradecía de todo lo que ustedes están comentando también en el chat. Así que desearles también a todos que tengan un excelente semestre, un excelente año escolar. Estamos partiendo, así que vamos que se puede. Les dejo un tremendo abrazo y los dejo con Trinidad para que vean el sorteo y los que se puedan sumar al curso,
bienvenido, les va a valer la pena porque vamos a trabajar estas cosas prácticas, así que si se pueden inscribir y participar en el curso de marzo, porque ahora que viene de esta la otra semana, porque vamos a profundizar aún más estos elementos, así que también las espero a quienes se puedan ahí integrar. Así que nada, solo dejarles un enorme cariño y agradecimiento y las dejo con Trini. Suerte a todos para que ojalá y espero que quien se lo gane tiene que estar en el curso, así que no pueden perder esta oportunidad. Muchas gracias, que tengan una linda noche, descansen y Trini, el escenario es vuestro.